Tomás Garbán Orellana. Y vamos a escuchar atentamente y conocerlo un poco más a él. Rosita, adelante con la presentación del padre. Gracias, Reina. Bueno, queridos colegas y hermanos en la fe, que las conferencias de hoy sean un espacio para renovar nuestra vocación y encontrar nuevas formas de hacer que el mensaje de Cristo resuene en el corazón de nuestros estudiantes. Damos inicio presentando a nuestro primer ponente. Él es Tomás Pablo Agustín Garbán Orellana, con el tema Didáctica del amor cristiano, tensiones, límites y potencialidades según Lexit Nos. De él podemos decir, es sacerdote diocesano de la Arquidiócesis de Lima, teólogo y docente universitario. Es licenciado en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, en Roma. Licenciado y bachiller en Teología por la Pontificia Facultad. Párroco de la parroquia María, Madre del Pueblo de Dios. Su trabajo se orienta a la profundización doctrinal, la formación teológica y el acompañamiento pastoral, con compromiso en la difusión del pensamiento teológico en espacios académicos y eclesiales. Así pues, tenemos una brevísima presentación de la gran carrera que tiene Pablo Augusto Agustín Garbán Orellana, con quien nos dejamos. Muchas gracias. Gracias por la invitación que cada año me hacen. De verdad que me da mucho gusto estar con ustedes y acompañarlos una vez más. El tema que se me ha pedido gira en torno a la exhortación apostólica Dilexite del Papa León XIV. Es el primer documento oficial que él ha publicado. Sin embargo, él mismo reconoce que es un documento que ya el Papa Francisco tenía preparado. Lamentablemente el Papa falleció y no pudo publicar ese escrito. Sin embargo, el Papa León quiso asumirlo como suyo, añadir algunos elementos y luego presentarlo a toda la iglesia. Bien, quisiera compartir un PPT. Vamos a ver. Sí, a ver, vamos a ampliarlo más. Ustedes, por favor, me avisan si se ve bien, que a veces uno piensa, a ver, imagino que sí, se ve. Sí, padre, Se excelente, logra se ve muy ver. bien la presentación. Sí. Ya, perfecto, gracias. A ver, ya. El título de la ponencia es Didáctica del amor cristiano, tensiones, límites y potencialidades según Dilexite. Dilexite significa te he amado, ¿no? Es una cita del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 9. Es una cita que evidentemente expresa el amor de Dios hacia el ser humano. Te he amado, ¿no? Bien, lo primero que hay que indicar es que esta exhortación apostólica está muy vinculada, si no es la continuación de la encíclica Dilexit Nos, que no debemos confundir, ¿verdad? Dilexit Nos trata sobre el amor del corazón de Jesucristo. Es una encíclica que publicó el Papa Francisco. En cambio, Dilexite es una exhortación apostólica que publicó el Papa León XIV. Sin embargo, ambos documentos están en continuidad. El Papa Francisco quiso primero escribir algo sobre el amor de Jesucristo y luego escribir algo sobre el amor a los pobres. ¿Mm? Como una continuación, como algo, una consecuencia, algo que se deriva. El amor que Dios nos tiene que convertirse en amor al prójimo. Eso que Dios nos da debe repercutir en nosotros en el amor al prójimo y especialmente en el amor a los pobres, que es algo que el Papa Francisco repetía muchas veces y se ve que en el final de su, digamos así, de su magisterio, quiso publicar algo concretamente sobre esto. En muchos de sus discursos, catequesis ya había señalado que la iglesia debe atender con especial cariño a los pobres. Pero ahora quiso publicar algo, digamos así, que
que también magisterialmente, teóricamente, argumentativamente respalde tantos dichos que tenía sobre los pobres, ¿no? Una anotación, el amor del corazón de Jesús es un amor divino, porque Jesús es Dios, Dios hecho hombre, pero también es un corazón, es un amor humano. Justamente el corazón de Jesús es el amor divino que se nos da a través de las formas humanas. Vamos a decirlo así para que se entienda. El amor del Padre no es humano, es solamente divino. El amor del Espíritu Santo no es humano, es solamente divino. En cambio, el corazón de Jesús se distingue por eso. Es el amor de Dios, pero que se nos entrega, se nos da a través de formas humanas. ¿Cómo amaba Jesús? Bueno, con sus palabras, con su consuelo, con sus gestos. Son formas humanas. Entonces, cuando hablamos del corazón de Jesús, no estamos hablando sin más del amor divino, sino del amor divino que se nos da a través de formas humanas. Es algo grandioso. Es Dios que nos quiere dar su amor infinito, pero a través de un lenguaje que nosotros podríamos comprender, las formas humanas. Así como nuestros padres, así como los esposos, así como los amigos se aman, con formas humanas, digamos así, así el Señor ha querido amarnos a nosotros, para que no podamos decir que el amor de Dios es algo incomprensible o algo alejado de nuestro contexto, ¿no? Es el amor de Dios que nosotros podemos comprender de alguna manera porque se nos da en un lenguaje humano. Bien, entonces que quede claro esto en primer lugar. Dilexite es una exhortación apostólica del Papa León, pero que está en continuidad y es como una consecuencia del Dilexit Nos, encíclica del Papa Francisco. Bien, lo primero que me dice el Papa León es que el pobre es como una epifanía. Epifanía significa manifestación. De hecho, hablamos de la fiesta de la Epifanía, cuando el niño Dios se manifiesta a todo el mundo representado en los magos, ¿verdad? Hablamos del bautismo del Señor como una epifanía, cuando Jesucristo se manifiesta como el Hijo de Dios, el Mesías. Bien, el Papa León nos dice, ok, el pobre es una epifanía. O sea, en el pobre se manifiesta Dios. Incluso dice que es un lugar teológico, es decir, es un espacio, digamos, una realidad en donde podemos comprender a Dios. Lugar teológico, por ejemplo, es la escritura, la tradición, la liturgia, el magisterio. Ok, ahora se nos dice el pobre también. El pobre es un sujeto en donde podemos comprender, digamos así, en donde se nos manifiesta quién es Dios. No solo es alguien a quien ayudamos, dice el Papa León. No, eso es cierto, pero no es solo eso. Es también alguien a través del cual Dios se está revelando, Dios se está mostrando. Estas son expresiones fuertes, ¿no? Dios se manifiesta en estas personas. Bien, Dios opta por los pobres y esta no es una cuestión ideológica y este tal vez sea el mayor problema para nosotros, ¿no? Que estamos, digamos, tan proclives a las ideologías. ¿Por qué? Porque hay muchas. Y de algún modo están presentes en las redes sociales, en los libros, en las noticias, en los noticieros. Entonces es difícil no tener ideologías, es difícil. Usualmente las tenemos, ¿ah? Y hay que estar atentos. Ese es un trabajo también de purificación de nuestra comprensión de la realidad. Tenemos que estar atentos para que las ideologías no, digamos, contaminen nuestros criterios y nuestra forma de ver las cosas. No es fácil. Exige un trabajo de formación, exige escuchar muchas opiniones, exige una disposición, digamos así, de sinceridad, de coherencia. Bien, los pobres no es una cuestión ideológica. El comunismo, por ejemplo, habla de los pobres, pero desde su perspectiva. Esa no es la perspectiva cristiana. Para el comunismo, pobre es una categoría sociológica.
Para el cristianismo no. El cristianismo tiene una visión peculiar, que es la que encontramos en la revelación. Dios nos ha dicho algo sobre los pobres. Y eso es lo que nosotros entendemos por pobre. Bien, en la escritura encontramos que ya se hablaba de los pobres. Fíjense la cita del Éxodo 3:7. Yo he visto la opresión de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído los gritos de dolor provocados por sus capataces. Sí, conozco muy bien sus sufrimientos, por eso he bajado a librarlo. Ahora ve, yo te envío. Fíjate, son palabras de Dios a Moisés, ¿no? Ha visto la opresión de mi pueblo, se entiende, la opresión de la gente pobre. He oído sus gritos, Dios escucha los clamores de los pobres. Conozco bien sus sufrimientos, dice el Señor, o sea, no soy ajeno. Dios también sufre con nosotros. A veces he preguntado, ¿dónde está Dios? Bueno, Dios también está sufriendo. No solo está sufriendo la persona que se ha accidentado y está en el hospital. Dios está sufriendo porque esa persona sufre. Dios se compadece. Es capaz de padecer con nosotros, tomar nuestros sufrimientos. El Éxodo, en el Éxodo, Dios no es indiferente. Ve la opresión, oye los gritos. Por eso ha bajado a librarlo. Esta es la base de nuestra misión, dice el Papa León. Ahora ve, yo te envío. Dios nos dice también a nosotros, como le dijo Moisés, bueno, ves a una persona pobre, anda, ayúdala, yo te envío. Es una misión que Dios nos encomienda. Bien, luego en el Nuevo Testamento encontramos el caso más paradigmático. Dios se encarna, Dios se hace hombre. Él, dice San Pablo, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres y presentándose con aspecto humano. De esta forma nos trajo la salvación. Ya, el Papa León desarrolla esto de un modo genial. Nos dice, ok, la encarnación es un modo muy concreto de verificar cómo Dios se hace pobre, tiene una predilección por los pobres. Y es claro, Jesucristo no fue una persona adinerada, ni poderosa, ni influyente, no, no fue un gran político, no, fue una persona pobre, más bien. Justamente esa es la razón de que muchos no hayan aceptado que él fuera el Mesías. No estaban dispuestos a aceptar que una persona pobre, sin mayores influencias políticas o humanas, pudiera ser el Mesías. Para esas personas Dios tenía que obrar como ellos pensaban que debía obrar Dios, si no, no aceptaban su mensaje. Bien, la encarnación es una de las mayores pruebas de que Dios se hizo pobre. O sea, experimenta Él una compasión y una solidaridad muy profundas con los pobres, hasta tal punto que se hizo pobre. No solo se hizo hombre, sino hombre pobre. Se hizo cercano a los excluidos. Eso es algo que llama nuestra atención. En la historia de la salvación, Dios elige siempre a gente muy sencilla, sencilla de corazón, digamos así. Nunca se sirve de la gente soberbia, ¿no? Sino de la gente más sencilla. Y hay gente pobre que también es soberbia. Bueno, no son buenos instrumentos para Dios. Y hay gente adinerada, o no tan adinerada, pero bueno, que tiene sus medios, que es humilde y son buenos instrumentos de Dios. Entonces, aquí aclaremos algo. Pobre no es solo aquel que no tiene el suficiente dinero para vivir con dignidad. No, no es solo eso, pobre en la Biblia. Pobre es aquel que tiene el corazón abierto, de modo que reconoce que lo único que realmente tiene en la vida es Dios. Todo lo demás lo puede usar, pero no constituye su valor, no constituye su orgullo, diga, su seguridad. Pobre es aquel que reconoce que no tiene nada, no es nada, somos polvo. Realmente somos tierra y volvemos a la tierra. Pero Dios nos ama. Ahí está nuestra grandeza. No en lo que nosotros poseemos o tenemos o podemos hacer, sino en aquello que Dios nos da. Bueno, pobre, repito, no es solo aquel que no tiene dinero. Pobre es más que eso. Es todo aquel que tiene una virtud muy concreta, la humildad.
Humildad viene de humus. Humus significa tierra. Pobre es aquel que con sinceridad reconoce que es tierra y que necesita de Dios. Aquel que desde lo más profundo de su ser reconoce que no es nada sin Dios, ese es pobre. A ese le calza bien la categoría pobre. Luego, evidentemente una persona que tiene pocos medios materiales está más predispuesta a reconocer que el único que tiene es Dios, porque realmente es el único que tiene. Y una persona adinerada le es muy difícil, porque tiende a poner su seguridad en sus bienes materiales. Entonces, no es que el pobre siempre, digamos así, no es que la persona que no tiene bienes materiales, lamentablemente no tiene lo suficiente para vivir con dignidad, siempre le calce bien el nombre pobre de la Biblia, que más bien quiere decir como humilde. Y no es que el rico nunca pueda ser pobre. Hay personas adineradas que realmente lo son y comparten mucho sus bienes y reconocen que en realidad esos bienes son pasajeros y que lo único valioso realmente en la vida es el amor que Dios le tiene, ¿no? Bien, eh, el amor al prójimo es una prueba tangible de que nuestro amor a Dios es real. Las obras de misericordia son el signo de autenticidad de nuestra alabanza. No se puede amar al invisible, Dios, ignorando el visible. Esto es algo que la primera carta de Juan dejó muy claro, ¿no? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve? El que no ama a su hermano a quien ve. El amor no puede ser una cosa abstracta. Y es un riesgo, ¿ah? Pensar que amamos a Dios y pensar que por eso somos buenos simplemente. No, el amor tiene que ser una cosa concreta. El amor al prójimo es la prueba tangible de que nuestro amor a Dios es real. No podemos sentir el amor a Dios. Digamos, a veces sí tendemos a emocionarnos, ¿verdad? Pero usualmente no, ¿ah? Usualmente cuando rezo no siento nada. Entonces no se puede medir, digamos así, sentimentalmente si amo o no a Dios. Lo que puedo medir es cómo ayudo a los demás. Eso sí, puedo medirlo. Y ese es el termómetro para ver cuánto amo a Dios. No hay otra manera de verificar cuánto se ama a Dios, sino solo midiendo qué tanto estamos dispuestos a entregarnos a los demás, también con nuestro tiempo, con nuestros bienes materiales, con nuestras palabras, con nuestra presencia, etcétera. Bien, ese es el termómetro. Andamos a ciegas. Todos pensamos que amamos a Dios. Eso es algo gratuito. Si yo digo, levante la mano quien ama a Dios, todos levantamos la mano, evidentemente. ¿Quién no va a levantar la mano? Pero no sabemos cómo medir eso. Nuestro amor a Dios podría ser un amor realmente ridículo. Y nosotros estamos sintiendo algo distinto, como una persona que tiene fiebre y tiene calor, aunque en el ambiente hace frío. Bien, está sintiendo algo que no corresponde a la realidad. Y cuando esos sentimientos podrían llevarnos a confundir o a confundirnos pensando que amamos a Dios y tal vez no lo hacemos como pensamos. Tal vez ese amor no está grande. ¿Cuál es el termómetro que verifica si amamos a Dios o no? Bien, ama a tu prójimo. Haz el bien a tu prójimo, especialmente a quienes más necesitan. En los padres de la iglesia ya se enseñaba este criterio. El amor a los pobres es decisivo y no se puede separar del amor a Dios. Fíjense en esta cita realmente profunda, ¿no? Impactante de San Juan Crisóstomo. Fíjense. ¿Quieres honrar el cuerpo de Cristo? No permitas que sea despreciado en sus miembros, es decir, en los pobres que no tienen que vestir. Ni lo honres aquí en el templo con vestiduras de seda, mientras fuera lo abandonas al frío y a la desnudez. Fíjense qué bonito, ¿no? Honramos a Dios en el templo con vestiduras de seda y afuera dejamos morir las personas que tienen frío y están desnudas. En el templo, el cuerpo de Cristo no necesita mantos, sino almas puras. Pero en la persona de los pobres, Él necesita todo nuestro cuidado. Ahí sí necesita mantos. Aprendamos, pues, a reflexionar y a honrar a Cristo como Él quiere. Cuando queremos honrar a alguien, debemos prestarle el honor que Él prefiere y no el que más nos gusta a nosotros. Así también tú debes prestarle el honor que Él mismo ha ordenado, distribuyendo tus riquezas entre los pobres.
Dios no necesita vasos de oro, sino almas de oro. Son palabras impactantes, ¿no? Y no es que haya que contraponer la liturgia a los pobres, no, ambas cosas. Pero San Juan Crisóstomo está aprovechando un contraste tal vez escandaloso en su contexto. Tal vez sus liturgias eran muy grandes, muy magnánimas, muy vistosas. Y bien, pero el contraste era abismal, pues, con el cuidado que se podía tener a la gente pobre. Y bueno, eso no debe suceder, evidentemente. No es que haya que descubrir una cosa para cuidar otra. No, no, hay que asumir todo el cristianismo. Todo. No solo un aspecto, todo el cristianismo. No es que haya que contraponer un aspecto contra otro, ¿no? Esto no, esto sí. No, todo. Pero todo que sea todo. Y en ese orden del todo, prioridad tienen las personas necesitadas. Tienen prioridad, evidentemente. Eso glorifica más a Dios, que demos prioridad a esas personas necesitadas. Repito, no contrapongamos nada. ¿Ah? No se trata de decir que algunas cosas sí, otras cosas no. No, todo. Amemos a Dios como Él quiere ser amado, todo. Pero eso es todo que sea todo. Realmente que sea todo, ¿no? Bien, el mismo San Juan Crisóstomo dice, ¿de qué serviría, al fin y al cabo, adornar la mesa de Cristo con vasos de oro si Él muere de hambre en la persona de los pobres? Primero da de comer al que tiene hambre, luego adorna su mesa con lo que sobra. Bien. Ok, son palabras impactantes, ¿ah? De San Juan Crisóstomo que en toda época son capaces de hacer reflexionar a los cristianos, ¿no? El Papa Francisco seguía la idea del Papa San Juan XXIII que convocó el Concilio Vaticano II, ¿no? La Iglesia se presenta como es, como quiere ser, como Iglesia de todos, en particular como la Iglesia de los pobres. Es decir, una iglesia que acoja a los pobres, una iglesia que se dedique realmente a atender a estas personas, la iglesia de los pobres. No es una iglesia en donde solo pueden entrar los pobres, no. Es una iglesia que atiende a los pobres, sí, eso sí. En la iglesia están invitados todos, pero todos debemos entender que las personas pobres necesitan un cuidado especial y debemos entender que son los predilectos de Dios y por tanto también deben ser nuestros predilectos. Es una cuestión familiar. El cristiano no puede considerar a los pobres solo como un problema social. Evidentemente la pobreza es un problema que hay que extirpar de la sociedad. Y si viviéramos las virtudes humanas como la justicia, realmente habría menos pobres. Lamentablemente hay mucha corrupción, hay mucha mentira, mucha trampa y eso entorpece un verdadero desarrollo social y económico. Y luego hay personas que sufren las consecuencias, ¿no? Yo siempre en la misa digo, bueno, una persona que roba un celular comete un pecado, evidentemente. Es una injusticia que un chico se compre un celular y otro chico vago se lo robe. Es una injusticia. Pero es claro que es una injusticia mayor. Alguien que en el gobierno roba para tener un carro más, imagínense, para ganar $50.000 más por una coima. Bueno, ese robo no perjudica a un chico que se compró un celular, perjudica a veces a distritos enteros que se privan de ciertos bienes. Evidentemente, quien roba eso, ese robo repercute mucho más en truncar el desarrollo de tantas personas. Y esas personas tendrán que dar cuenta a Dios, ¿ah? Es un pecado que clama al cielo, es una grave injusticia. Por el hecho de querer tener un auto más, empobreces a 100 familias. Oye, estás loco, es una grave injusticia. Tendrás que responder ante Dios por eso. Si acaso se puede escapar de la justicia humana, no es tan difícil, con buenos abogados, de la justicia divina no podrás escapar nunca. Y no quisiera yo estar en tus zapatos, ¿ah? El día del juicio. No quisiera, realmente. Y por eso, cuando veo las noticias de este tipo de cosas, no me lleno de cólera. No, esa es la reacción natural. Me lleno de compasión, que es una virtud más cristiana. Estas personas tendrán que dar cuenta a Dios, tarde o temprano. Y no nos gustará estar en sus zapatos. Ese día no tendremos cólera,
tendremos pena de estas personas, realmente compasión. Bien, el cristiano no debe ver a los pobres solo como una cuestión social que el gobierno debe atender. Es una cuestión familiar. Es que son parte de nuestra familia. Son parte de nuestra familia cristiana. Son parte del cuerpo de Cristo. Son de los nuestros, dice el Papa León. Son de los nuestros. Debemos verlos como nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros padres. Son ellos. No los podemos ver como los ve el gobierno, o como los ve la sociedad civil, o como los ve una ONG. No, esa no es la visión de la iglesia. Es que son nuestra familia, son parte del cuerpo de Cristo, son tan amados por Dios como nosotros. Muy bien. El amor es ante todo un modo de concebir la vida, un modo de vivirla. Pues bien, una iglesia que no pone límites al amor, que no conoce enemigos a los que combatir, sino solo hombres y mujeres a los que amar, es la iglesia que el mundo necesita hoy. Bien, el amor es una cosa humana, no es una cosa inerte, digamos así, ¿no? No es una mesa, no es el piso, no es el aire, no, es una cosa humana, es una cosa viva. Y sabemos por experiencia que lo que está vivo o crece o muere. Un niño está creciendo, una persona agonizante está muriendo. El amor nunca está, perdón, el amor como es una cosa viva, nunca está igual, nunca está inerte. O está creciendo o está muriendo. En el matrimonio, por ejemplo, o el amor entre los esposos está creciendo y cada día se aman más, o está disminuyendo, pero no pueden amarse igual. No puede decir, no, mi amor no crece ni disminuye. Eso no existe, porque el amor es una cosa humana. Y lo que es humano o crece o disminuye. Nada más, o crece o muere. No hay otra opción. Si nuestro amor no está creciendo, está muriendo. Si nuestro amor por todas las personas, pero especialmente por las más necesitadas, no está creciendo, no es que está igual, está muriendo, está desapareciendo el amor. Y si el amor desaparece, ya no podemos decir que somos cristianos. Un cristiano que no ama es como un metal que no pesa o un metal blando. Es una cosa extrañísima, digamos así, ¿no? Un cristiano que no ama es algo simplemente contradictorio, contradictorio. Necesitamos ver el amor como un camino en el que debemos crecer. Bien, caridad en la verdad. El Papa León cita al Papa Benedicto XVI: se ama al prójimo tanto más eficazmente cuanto más se trabaja por un bien común, que responde también a sus necesidades reales. Amar a las personas según sus necesidades reales. Importante. Nuestro amor no puede ser tan abstracto. No. Es fácil amar a los niños de la China. Bien, que ni los conocemos. Es fácil amar a quien no conocemos. Es fácil amar así a 5.000 kilómetros de distancia. Siempre es fácil amar así, evidentemente, ¿no? Pero el amor es una cosa concreta. Trabajar por el bien común. Las necesidades reales. ¿Cuál es la necesidad real de esta persona? Bueno, así quiero amarla, según sus necesidades reales. Bien, quisiera aquí centrarme en la cuestión de la educación. La iglesia tiene un tesoro, que es la educación. Como docentes, nuestra labor educativa es una extensión de la caridad de la iglesia. Fíjense, la caridad de la iglesia tiene muchas ramas, muchas dimensiones. La iglesia muestra su caridad de muchas maneras. Una manera privilegiada en que la iglesia muestra la caridad, el amor de Dios al mundo, es la educación. La educación es una prolongación de la caridad cristiana. ¿Por qué la iglesia quiere educar? Porque ama y porque quiere difundir el amor de Dios. Y una manera de difundir el amor es educar a una persona, que duda cabe. Una persona bien educada ha recibido un tesoro invaluable, ha recibido algo que nunca más podrá perder. No ha recibido una zapatilla, una mochila o un chocolate, no, ha recibido algo que está en su alma. Una persona que ha recibido una buena educación ha sido transformada desde su interior, enriquecida definitivamente desde su interior, no podrá perder. Puede contradecir lo que ha aprendido, bien, pero no puede perderlo, siempre estará ahí. Educar es una manera privilegiada de amar.
El Papa Francisco, dice el Papa León, nos recuerda que el educar es una de las expresiones más altas de la caridad. Fíjense, de las más altas. Pensamos que una de las maneras más altas es dar comida. Bien, efectivamente lo es. Educar es una de las maneras más altas. Va directamente al corazón de la persona. El saber no es solo información, es lo que libera, dignifica y acerca la verdad del hombre. Educar no es solo dar información a las personas, es dignificarlas, liberarlas, acercarlas a la verdad, acercarlas a lo que son, a su núcleo más profundo, hacerlas capaces de ver eso, lo más profundo. Para la fe cristiana, la educación de los pobres no es un favor, sino un deber. Los pequeños tienen derecho a la sabiduría como exigencia básica para el reconocimiento de la dignidad humana. Enseñarles es afirmar su valor, darles las herramientas para transformar su realidad. La tradición cristiana entiende que el conocimiento es un don de Dios y una responsabilidad comunitaria. La educación cristiana forma no solo profesionales, sino personas abiertas al bien, a la belleza, a la verdad. Por eso, la escuela católica, cuando es fiel a su nombre, se convierte en un espacio de inclusión, formación integral y promoción humana. Así, conjugando fe y cultura, se siembra futuro, se honra la imagen de Dios y se construye una sociedad mejor. Fíjense lo impactante de estas palabras, ¿no? La educación a los pobres no es un favor, es un deber. Los pobres tienen derecho a la sabiduría, tienen derecho a ser educados. De hecho, es algo que pasa con relativa frecuencia. Cuando vemos una persona pobre, digamos así, sencilla, tendemos a darle cosas materiales y no a educarlos. Pensamos que no van a entender, pensamos que no lo necesitan, pensamos que solo necesitan comer y ya está. No es así. No dice el Papa León, eduquémoslos. Es una forma de caridad. Detengámonos en ellos, atendámoslos realmente. Ustedes son profesores y en sus aulas puede haber gente más necesitada que otra. Y siempre sabemos quiénes son los más necesitados, por su manera de vestir, por su manera de hablar, por las loncheras que llevan. Bien, atiéndelos con más cariño. Detente más en esas personas. Practica la caridad cristiana, educándolas con más paciencia, esmerándote por seguirlos. Si les das una buena educación, estás contribuyendo poderosamente a que salgan de esa situación de pobreza. Pero requiere que te detengas, ¿ah? Requiere un acto realmente de caridad. Hay que tratar a todos con amor, sí, pero en toda familia los padres aman a sus hijos, pero cuidan más al más débil, al que tal vez nació enfermo o tiene una discapacidad, o bien, es normal, ¿no? También los hermanos quieren más a ese hermano necesitado. Igual en la educación, hay que querer a todos y educar a todos, sí, pero practica una caridad más profunda, detente y comprométete a educar a esa persona más necesitada, más pobre. Comprométete a hacerlo, síguelo. De algún modo, esmérate un poco más con esas personas, porque necesitan más. Y una persona bien educada ha sido enriquecida en su alma, realmente ha sido enriquecida en su alma. El Papa Francisco, recuerdo en una de sus catequesis enseñaba, y de hecho el Papa León también cita esto, decía, ¿cuál es la mayor injusticia a los pobres? Que no se los evangeliza. Tendemos a darles cosas, pensemos en nuestras chocolatadas de Navidad, tendemos a llevar regalos y chocolates, bien, no hay que dejar de hacer eso, ¿ah? Pero muchas veces no les enseñamos a rezar, no les damos catequesis, no, no se les evangeliza, dice el Papa, sí, el Papa Francisco. Es una injusticia. Al pobre hay que evangelizarlo también, hay que enseñarle a Dios, hay que mostrarle a Dios, hay que detenerse en Él, hay que tratarlo con predilección, también en la enseñanza, por supuesto que también. Es una caridad muy fina. Mirar con una visión contemplativa. Como docentes nos enfrentamos a alumnos que muchas veces se encuentran en situaciones de pobrezas existenciales.
Pobreza existencial ya no es la pobreza material, ¿ah? Es ese chico que no tiene padres, vive solo. Es un decir vive solo, ¿no? O sea, prácticamente vive abandonado. Llega a casa, no hay nadie, sale de casa, nadie lo saluda, nadie lo despide, solo le dan plata para que se compre un menú y es una pobreza existencial. Ausencia de padres, falta de escucha, carencia de afecto. Solo desde una cercanía cordial podemos acompañar. Bueno, podemos tener una mirada contemplativa frente a estas personas que más sufren. Solo se puede contemplar aquello que es bello. Cuando algo no es bello, no se puede contemplar, ¿no? Puedo mirar cosas, bien, puedo ver la pared, puedo ver no sé, puedo ver una serie, bien, pero eso no es contemplar. Contemplar es ser capaz de detenerse en algo, porque es bello, es decir, porque no se desgasta, digamos así. Si yo veo esta botella que está frente a mí, bueno, la puedo ver 2 segundos, pero no voy a estar viéndola una hora, no da para tanto. Pero algo bello sí puede ser contemplado. El Papa León nos dice, bueno, contemplemos a estas personas. No está diciendo que nos detengamos a mirarlas, sino que aprendamos a ver lo bello que hay en las personas que sufren. Aprendamos a mirarlas con compasión. Hay algo de Dios en las personas que sufren. Misteriosamente, hay algo que Dios tiene y está en ellos, en el que sufre, en el enfermo, en el que tiene hambre, en el que no conoce la verdad, en el que se encuentra solo, en el que sufre, en el que está en la cárcel. Hay algo de Dios en ellos. No digo que sean unos ángeles de Dios, no digo eso. Una persona que está en la cárcel evidentemente ha cometido delitos. No digo que sean Dios. Lo que digo es que en todo sufrimiento sincero hay algo que podemos contemplar, porque es algo de Dios. Somos enviados desde donde estemos. Yo te he amado, es la expresión, ¿no? Dilexite. Ok, aprendamos a amar desde donde estemos. Ustedes como profesores, yo como sacerdote, ustedes como padres de familia y otras personas desde sus labores. Ok, no pensemos que si cambian nuestras circunstancias podríamos amar mejor. No es verdad. Si no amas en las circunstancias concretas en las que te encuentras, tú no amarás en ninguna otra circunstancia. No vivamos de ojalá. Ojalá estuviera en otro lugar. Ojalá mis alumnos fueran distintos. Ojalá. No, eso no existe. Lo que existe es la vida concreta. Somos llamados a amar en esa vida concreta. Bien, quisiera ahora detenerme en algunos puntos que podríamos reflexionar. Ojalá logremos terminarlos todos. Me gustaría, sin embargo, que sean puntos realmente de reflexión, o sea, que podamos cuestionarnos sobre estos puntos que se encuentran presentes en Dilexite. En primer lugar, la encarnación. Usualmente decimos la encarnación es Dios que se hace hombre, ya, y eso es cierto. Pero no es solo Dios que asume una naturaleza humana, es Dios también que asume una existencia concreta humana. Dios se hizo hombre, ya, pero no se hizo hombre en la China, no se hizo hombre en Lima, sino en una región muy concreta, Judea. Dios se hizo hombre, ya, pero no se hizo hombre de una familia poderosa, sino una familia sencilla. Dios se hizo hombre, sí, pero no fue un gran erudito, digamos así, de una gran escuela griega, no. Eh, Tenía una sabiduría profundísima, una sabiduría divina, pero no tenía una gran instrucción, digamos así, humanamente hablando, ¿no? Dios hizo hombre, sí, pues, pero fue despreciado por sus contemporáneos. La encarnación no es solo Dios que asume una naturaleza humana abstracta, es Dios que asume una existencia humana concreta. Es más que asumir la naturaleza humana, es también asumir la existencia concreta que asumió, que se encuentra en los evangelios. No es suficiente limitarse a enunciar de modo general la encarnación. Decir que Dios se hace
hombre, Dios se encarna, es también reconocer que Dios tuvo sed, que Dios se cansó, que Jesucristo tuvo hambre, que Jesucristo sufrió. Si queremos vivir nuestra fe, tenemos que vivir el misterio de la encarnación. Bien, tenemos que asumir que Jesucristo asumió estos sufrimientos humanos. Por supuesto que lo hizo. No hay una persona, digamos así, la persona humana, no hay una persona que realmente sea una persona humana que no haya sufrido. Eso no existe. El sufrimiento hace que profundicemos en nuestra humanidad. Cuando no sufrimos, tenemos una vida muy superficial, realmente muy superficial. El sufrimiento tiene algo que hace que el ser humano, digamos así, saque sus virtualidades, aquello que Dios le ha concedido. Sin sufrimiento difícilmente eso sale. Dios se hizo hombre, ya, ok, asumamos el sufrimiento que el Hijo de Dios también quiso padecer. Y no quiere decir que nosotros tengamos que buscar tener hambre, no. Quiere decir que busquemos a los que tienen hambre y los ayudemos. No quiere decir que nosotros debamos ser ignorantes, no. Quiere decir que busquemos y atendamos a aquel que es ignorante. Atendamos los sufrimientos humanos. Es parte de la lógica de la encarnación que está en el centro de nuestra fe. En segundo lugar, identidad versus funcionalismo. Nosotros tenemos un modo teológico de ver a Dios. ¿Qué quiere decir teológico? Intentamos ver a los pobres como Dios los ve, no como lo ve una ideología, sea la que sea, no como los ve la ONG, no como los ve el gobierno, no como los... No, no, no. Esas perspectivas son válidas y lícitas, ¿ah? Pero no son nuestra perspectiva. Nuestra perspectiva es ver a los pobres como Dios los ve. ¿Qué es lo primero que hay que hacer con un pobre? Amarlo. Es lo primero. Si no lo amas, no puedes ayudarlo. Puedes darle dinero, como hacen los futbolistas. Puedes hablar de ello, como hacen los políticos. No, no es nuestra perspectiva. Si no amas a estas personas, estás incapacitado para ayudarles. De modo que sea. El Papa Juan Pablo I, este Papa que reinó pocos días, murió a los 30 días de haber asumido, digamos así, el papado, enseñaba, decía, ¿qué hay que hacer para enseñarle a Juan latín? Cualquiera diría, bueno, tienes que estudiar latín, una buena gramática, un buen libro. Dice, no, tienes que amarlo. Si no amas a Juan, no puedes enseñarle latín, simplemente. El primer requisito es amar. Esa es nuestra identidad. ¿Por qué queremos ayudar? Porque los amamos. Si lo hacemos por otras razones, ok, no es la perspectiva cristiana. Eso es funcionalismo, no es nuestra identidad. Nuestra identidad parte del interior, parte del corazón. El amor que Dios nos da nos impulsa a amar a nuestro prójimo. Los pobres nos evangelizan. Algo muy llamativo en esta exhortación apostólica. Los pobres, en el silencio de su misma condición, nos colocan frente a la realidad de nuestra debilidad. Nos hacen reflexionar sobre la precariedad de aquel orgullo agresivo con el que frecuentemente afrontamos las dificultades de la vida. En esencia, ellos revelan nuestra fragilidad y el vacío de una vida aparentemente protegida y segura. Los pobres nos evangelizan porque nos enseñan que realmente nadie tiene nada, sino solo el amor de Dios. Todo lo demás es pasajero. Todo lo demás tiene un tanto de apariencia. En ellos podemos ver más claramente esto, que nuestra riqueza siempre es Dios. Por más que tengamos muchos bienes materiales, por más que haya mucho poder o seamos muy influyentes, quien no ha entendido que su única riqueza es Dios se sigue engañando y sigue viviendo de las apariencias. No es que estas cosas sean malas, la fama, el poder, el dinero, no, son cosas que Dios ha creado, son cosas buenas, pero no son Dios.
y no podemos confundirlas con Dios. Los pobres nos evangelizan porque nos hacen capaz de ver nuestra propia debilidad, nuestra propia precariedad, que en ellos se encuentra más manifiesta, ¿no? Bien, los migrantes es un tema complicado, realmente es un tema complejo. Y sin embargo, en la Escritura se nos dice que hay que tener compasión por el migrante. Nadie migra porque lo desee, ¿no? No es que yo quiero ir a vivir a tal... No, no es eso. Yo quiero vivir en mi país y todo el mundo experimenta lo mismo. Pero en una situación límite hay que huir del país, sea por una cuestión económica, sea por una cuestión política o de guerra, sea por una persecución religiosa. Muchos cristianos en algunos países de Asia se van de su país porque si no los matan. No es que quieran irse, evidentemente, ¿no? Entonces, el migrante es una persona que sufre y la iglesia debe experimentar compasión por ellos. No estamos hablando aquí de las cuestiones técnicas o políticas. ¿Cuántas personas puede recibir un país? Bueno, eso lo tiene que ver el gobierno. No es aquí una cuestión técnico-política, es una cuestión de compasión. Son personas que realmente sufren. Y es verdad que hay personas que migran y son delincuentes. Bueno, qué duda cabe. Solo enciende el televisor y vas a ver las noticias. No, no cabe duda. Pero también es cierto que no son la mayoría, ¿no? Que no podemos dejarnos llevar por ese criterio. Esas personas deben ser castigadas porque cometen delitos, delitos gravísimos. Pero no podemos meter a todos en el mismo saco, pues, ¿no? Y no podemos dejarnos llevar también por esta ola de críticas, que se vayan todos. Bueno, a ver, es comprensible. En un país no puede entrar todo el mundo, eso es clarísimo, ¿no? Eso es una cuestión técnica y política que hay que determinar los que saben determinar esto. Otra cosa es lo que experimente mi corazón. No puedo yo despreciar a alguien que sufre. Nosotros mismos, felizmente en nuestro país, las condiciones no van tan mal. Las condiciones económicas, digamos así, ¿no? A pesar de nuestra turbulencia política, es un milagro que económicamente no estemos tan mal, ¿no? O sea, que haya felizmente trabajo y que, bueno. Pero siempre les digo a algunos chicos, pónganse en esta situación. Si todo aquí cambiara dentro de 2 años, ¿a dónde irías? No te estoy preguntando si te irías o no, sino que tienes que irte. O sea, no hay otra opción. O te vas o no comes, pues. Ya, ¿a dónde irías? ¿A dónde irías? Ya, esto que nos estamos preguntando nosotros como una hipótesis es algo que muchas personas padecen. No digo en Venezuela, en muchos otros países del mundo. Bien, tengamos esa mirada de compasión. Realmente son personas que sufren. Luego, como digo, otra cosa es el aspecto técnico y político, ¿no? De cómo se hace para... Bien, eso es algo que evidentemente tiene que discutirse. No basta solo la compasión, luego hay que sentarse en la mesa y decir, bueno, ¿cómo se puede hacer esto? Bien, eso es cierto. Pero eso no quita que como cristianos debamos compadecernos de los que sufren. Y qué duda cabe de que los migrantes sufren. ¿Qué duda cabe? Sería absurdo pensar que no sufren, ¿no? Bien, la limosna, dar limosna. El Papa León nos lo recuerda. Es verdad que la limosna no arregla el problema. Es cierto. Por darle un sol a un niño no es que ese niño ya no sea pobre. No, ya es cierto que la limosna no arregla el problema. Pero es algo que está en la escritura. Es algo válido que no podemos rechazar nunca. Fíjense, no será la solución a la pobreza mundial, que hay que buscar con inteligencia, tenacidad y compromiso social. Pero necesitamos practicar la limosna para tocar la carne sufriente de los pobres. ¿Cuándo la limosna es válida? Cuando te duele. De otro modo, también podemos dar sobras. ¿Mm? Y eso no es limosna. La limosna cuando te duele, eso sí es limosna. Eres tú quien se está entregando, por eso te duele. Cuando no te duele es que tú no eres tú, no estás dando nada de ti. Y por eso no es válido. Podrá ayudar al otro, sí, pero a ti no te ayuda. Con una limosna es bien dada, ayuda tanto al que la recibe como al que da. Con una limosna es dar lo que a uno le sobra, ayuda al que lo recibe, pero no al que da.
Estos niños, los bebitos, recuerdan, seguro todos hemos visto, ¿no? Cuando comienzan a morder todo hasta que se muerden los pies. Ahí se dan cuenta que son sus pies. Ya no se muerden, porque les duele, ¿no? Ellos mismos se están mordiendo a sí mismos. Cuando nos duele algo, es que somos nosotros los que se están entregando. No es fácil dar limosna. Tendemos muchas veces a dar lo que nos sobra. Tendemos a hacer eso. Y hacerlo en silencio nos cuesta mucho. Queremos que nos vean inmediatamente, ¿no? Si no te duele, no eres tú. No te estás dando tú. Estás dando tus cosas, pero no te estás dando tú. La limosna es un buen termómetro para medir nuestro amor a Dios y a los demás, para medir qué tan libres somos. Evidentemente, dar limosna del dinero de uno. Un padre de familia no puede dar limosna del dinero de sus hijos, ¿no? No, no, ese es para sus hijos, sino el dinero del que uno podría disponer. Bien, una persona que tal vez una vez al mes se come un sándwich, bueno, no te lo comas, pues, y entrega de limosna. Te va a doler, aquí no. Pero esa será la prueba de que no estás dando dinero, te estás dando tú mismo. Tú mismo te estás entregando. La secularización, nuestro mundo tiende a la secularización, es un fenómeno moderno que no se detiene. El filósofo Charles Taylor, que es católico, canadiense, está vivo todavía, que es muy anciano, enseñaba que, ok, en esta era secular, no es que la gente crea menos, a veces creen más. Lo que pasa, dice él, es que creen de modo distinto. Hay una transformación en la percepción de la religión. Como nuestro mundo es individualista, nos hace pensar que podríamos vivir la religión sin prácticas religiosas. Gente que dice, no, yo sí soy religioso y amo a Dios, pero ¿por qué no vas a misa? ¿Por qué no te confiesas? ¿Por qué no rezas? ¿Por qué no ayudas a los pobres? No, a veces no se necesita. Yo amo a Dios de mi manera. En mi interior sé que amo a Dios. No necesito ir a misa ni rezar. Gente que cree que puede amar a Dios sin prácticas externas. Piensan que todo está aquí, en la cabeza. Como piensan que aman a Dios, creen que eso ya es suficiente. Su religión es tan interior que no tiene prácticas exteriores. Es una manera que muchas personas tienen hoy de creer. Creen sin prácticas exteriores. Y entonces hay personas que pueden pensar que pueden amar a Dios sin dar limosna, sin perdonar, sin preocuparse de los demás, sin dar tiempo a los demás, porque todo está en la cabeza. Es una religión tan interiorizada que ha perdido todo tipo de manifestación externa. Bueno, es un riesgo. Ese riesgo también está en la iglesia. Dice el Papa León, grupos cristianos, se percibe en algunos movimientos o grupos cristianos la carencia o incluso la ausencia del compromiso por el bien común, y en particular de la defensa y de promoción de los más débiles y desfavorecidos. Evidentemente, rezar es una cosa crucial. El que no reza no crece, pero no basta. La oración debe llevarnos a preocuparnos por los demás. No podemos caer en una religión meramente interior. La religión también es exterior. También debe manifestarse en obras de caridad. Bien, quería yo desarrollar este punto, pero no sé si hacerlo, quedan pocos minutos y me gustaría tal vez dar un espacio, ¿no? Para también que ustedes manifiesten alguna opinión o alguna pregunta o alguna idea que creen que puede ser valioso compartir. Padre Tomás, todavía estamos en el tiempo, no se preocupe. Sí, Sí, ya, tenemos perfecto, todavía unos 7 minutitos más. genial. Entonces, un caso, caridad o justicia. Eh, Pongamos un caso límite, digamos así, ¿no? Muy límite, ¿ah? Una persona que está muriendo de hambre. Felizmente, creo yo, nunca hemos visto eso, felizmente. Seguramente ha sucedido en algún lugar del mundo, pero creo yo que nosotros no hemos visto eso, ¿no? Alguien que esté muriendo de hambre realmente. Ya. Si yo le doy de comer, ¿eso es caridad o eso es justicia?
Alguno dirá, bueno, es caridad, porque yo no tengo obligación de darle de comer a nadie. Un padre de familia sí tiene obligación de darle de comer a sus hijos, pero luego nada más. Yo no tengo obligación de, digamos, naturalmente no tengo no tengo el deber. Y por tanto, como no es un deber, es caridad, ¿no? Ya. Fíjense que hoy en día se habla mucho de derechos. Por todos lados se habla de derechos. Tenemos derecho a todo. Pero no se habla de obligaciones. Es muy raro escuchar esa palabra, obligación, deber. Es muy raro. Parece que el ser humano es un ser que tiene derechos, pero no obligaciones, porque nunca se mencionan estas. Y un derecho no se puede dar sin la obligación de alguna parte. Yo tengo derecho, por ejemplo, a vivir en Perú, porque soy peruano, he nacido aquí. ¿Quién tiene la obligación de reconocerme ese derecho? El gobierno. Yo no podría decir que tengo derecho a vivir aquí si nadie está en la obligación de dejarme vivir aquí. ¿Me dejo entender? No existe un derecho sin la obligación de otra parte de cumplir ese derecho. Un derecho sin la obligación de nadie es absurdo. Yo tengo derecho a volar, ya. ¿Quién me va a cumplir ese derecho? Nadie. ¿Qué derecho va a tener a volar si nadie puede darme el cumplimiento de ese derecho? Nadie tiene la obligación de hacer. Un derecho solo es posible si encontramos la obligación de otra parte de concederme ese derecho, no como un favor, sino como algo que debe hacer. Derecho sin obligación de otra parte es una cosa absurda. Hoy en día nos inventamos derechos que no existen, ¿ah? Porque nadie tiene la obligación de darme eso. Si nadie tiene la obligación de concederme ese derecho es absurdo. Simplemente, es absurdo. Yo tengo, imagínense, tengo derecho a tener un avión. Ya, pero ¿hay alguien que tenga la obligación de darme ese avión? Nadie. No tengo derecho a tener un avión. Si quiero me compro, pero no es un derecho. Porque nadie tiene la obligación de darme un avión. A lo que voy es que un derecho sin una obligación de otra parte es absurdo. Simplemente. Ok, esa persona que está muriendo de hambre, ¿tiene derecho a comer? Imagino que todos diríamos sí. Bueno, si tiene derecho a comer, alguien tiene que darle a comer. Porque no existe un derecho sin una obligación de otra parte. ¿Quién tiene que darle de comer? Sus padres, no, es mayor de edad, imaginemos. No, sus padres ya no tienen esa obligación. El Estado, bueno, te diría, bueno, puede ser, pero el Estado no está al frente de él en ese momento. Y los derechos no se pueden cumplir de modo abstracto, sino de modo concreto. Hay que ver la situación concreta de una persona para ver sus derechos. O cómo se cumplen sus derechos. Entonces nadie tiene la obligación de darle a comer. Por lo tanto, no tiene derecho a comer. Pero parece que sí tiene derecho a comer. Y si él tiene derecho a comer, porque si no va a morir, ¿quién tiene la obligación de darle a comer? Bueno, imagino que es la persona que está al frente del hambriento. No es que le esté haciendo un favor nada más. Creo que tiene el deber de darle de comer, porque tiene derecho, te tiene el deber. Si fuera así, ya no es caridad, es justicia. Ok, es un problema complejo, ¿no? Que atañe a muchos campos de la vida humana. ¿Cuándo es justicia? ¿Cuándo es caridad? Lo cierto es que la justicia y la caridad no se distinguen tanto. En algunos casos se identifican. Por ejemplo, en Dios. Dios es justo y Dios es misericordioso. Y en Dios estos dos atributos son lo mismo. Los atributos de Dios se identifican, no se pueden separar. La justicia es misericordia y la misericordia es justicia en Dios. Él es un ser simple, no tiene partes. Sus atributos siempre se identifican. Y así como en Dios la justicia y la caridad es lo mismo, hay casos en la vida humana en donde no podemos distinguir entre justicia y caridad.
Vivir la caridad es el modo de vivir la justicia, muchas veces, no siempre, ¿ah? Muchas veces sí. Estos dos atributos de Dios se identifican y también deberían estar identificados en nosotros. No podemos conformarnos con ser justos. No seríamos cristianos. Nuestra justicia está muy unida a la caridad. Les agradezco a todos por su atención. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga. Padre Tomás, si me permite,